Nos dice, hermanos, la palabra de Dios en la primera lectura a través del apóstol San Pablo, que escribe a los Corintios. Dice: hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Esto es, o este es, podríamos decir, el secreto de la predicación. No hay otra cosa. No es importante que me reconozcan a mí como el mejor predicador. No es importante que me reconozcan a mí como el que mejor habla, el que mejor conmueve los corazones que lo escuchan, sino el secreto de la predicación, del anuncio del evangelio, es Jesucristo y este crucificado. Y San Pablo lo sabía muy bien. Me presenté a vosotros, dice, débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Siempre, hermanos, siempre nuestra preocupación más grande es que usted conozca a Jesucristo y se apoye en Jesucristo. Mire, yo he conocido personas que, mejor dicho, es que sin este predicador yo no puedo, es que sin este sacerdote yo no puedo, es que él es el que me dirige, el que me guía, es ungido por el Señor, ha hecho milagros. Quien ha hecho milagros en su vida es Jesucristo el Señor. Quien tiene que ocupar el centro de su corazón es el Señor, no los hombres. A quien debo creer y en quien tengo que poner mi confianza es en Jesucristo el Señor. Obviamente hay personas con las que nos sentimos, digamos, o como que tenemos química y nos gusta cómo habla, nos gusta cómo predica, nos gusta su oración, pero a quien debo llegar, hermanos, es a Jesucristo. Es a Jesucristo. Si la predicación no me llevó a Jesucristo, me dejó aquí en el mismo lugar. Si no me enamoré de Jesucristo, si no avancé un poquito más en mi relación con el Señor, hermanos, entonces quiere decir que mi predicación y mis palabras fueron con persuasiva sabiduría humana, mucho intelecto y poco espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que nos mueve. Es el Espíritu de Dios el que nos guía. Por eso decía el Señor en el Evangelio: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Por eso, hermanos, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Mire, cuando usted se acerque a su familia que no quiere ir a la iglesia, que no quiere ir a misa, que no les gusta rezar, que no creen en Dios, pida al Espíritu Santo que le ilumine, pida al Espíritu Santo que le guíe. Pida al Espíritu Santo que le dé las palabras para hablarle a este familiar, a su esposo, a su esposa, a su hijo. Pídale al Espíritu Santo que le guíe, que le ilumine, que le dé palabras y que le toque el corazón a esta persona a la que usted le está hablando. Por eso en el Evangelio decíamos: cuánto amo tu voluntad, Señor. ¿Por qué Jesucristo
se dejaba llevar, se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. Era la comunión perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. San Pablo se dejaba guiar por el Espíritu. Hablaba a través del Espíritu. Cuánto amo tu voluntad. ¿Qué hizo Jesús? Hacer la voluntad del Padre, hasta en el momento más doloroso, hasta en el momento más terrible de su vida, hacer la voluntad del Padre. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Y mire, la voluntad del Señor se puede entender a través de la meditación, a través de la reflexión, porque nosotros solamente nos quedamos en el acontecimiento. Si no me gusta, estoy pensando: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué tengo esta prueba? ¿Por qué tengo esta dificultad? ¿Por qué se me presenta esto? ¿Por qué se me presenta aquello? A través de la meditación, decía el Salmo: cuánto amo tu voluntad. Todo el día estoy meditando. Todo el día estoy meditando. Señor, si tú has permitido este acontecimiento, esta prueba en mi vida, Señor, gracias. Gracias porque tú permites estos momentos terribles. Gracias por esta prueba tan dolorosa. Pero tú tendrás, Señor, un plan con todo esto. Porque tú no te equivocas. Porque todo lo haces perfecto. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Todo el día estoy meditando. Mire, hermano, hermana, cuánto bien nos haría meditar las acciones del Señor en nuestra vida. Cuánto bien nos haría meditar en todo lo que acontece en nuestra vida. Tengo esta prueba, tengo esta dificultad, tengo este problema o tengo este regalo de parte del Señor. Dios sabrá por qué. Dios sabrá por qué. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. A veces nosotros, hermanos, no entendemos el mandato del Señor porque andamos corriendo, estresados, cansados, aburridos, preocupados. ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender cuáles son los mandatos del Señor en mi vida? ¿Cómo voy a entender qué es lo que Dios quiere en mi vida? Solamente yo soy el que dispongo. Tengo esta cita, tengo este proyecto, tengo que pagar aquí, tengo que ir allá. ¿Y cuál es el mandato del Señor en mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirme? ¿Cómo me está hablando el Señor? ¿Cuáles son los acontecimientos que me dicen: escucha la voz del Señor? ¿Cuáles son los acontecimientos que me hablan del Señor? Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Hermanitos, si nosotros meditáramos más en la palabra del Señor, en los preceptos del Señor, en los mandatos del Señor, mire, seríamos más prudentes, tendríamos menos ansiedad, andaríamos menos afanados, no estaríamos tan estresados. Medito tus preceptos y eso me da más sabiduría. Soy más sagaz que los ancianos porque contemplo, mire, contemplo tus leyes. Eso es lo que tú quieres para mí, Señor. Esto es lo que me mandas. ¿Por qué me mandas esto, Señor? ¿Qué quieres con esto, Señor? Y en esa meditación voy meditando y entendiendo qué es lo que quiere el Señor. Y eso me va a dar la paz y la tranquilidad.
Pero mientras no medito, no guardo la palabra del Señor, no me dejo instruir por el Señor, como dice el Salmo, no voy a entender. Y si no entiendo cuáles son los proyectos del Señor en mi vida, hermanitos, hermanitas, voy a estar siempre buscando algo que me dé la paz y que me dé la tranquilidad. Pero el secreto para tener paz y tranquilidad está en la meditación, en la reflexión, en el silencio. Ahí es donde voy a entender qué es lo que el Señor quiere y qué es lo que el Señor busca en mi vida. A veces quien dirige mi vida es mi carácter, son mis pensamientos, son mis impulsos, son mis emociones, es lo que siento en el momento, y de acuerdo a la reacción que tengo, pienso que eso me está hablando el Señor. Y soy capaz hasta de decir: el Señor me dijo que te reclamara, el Señor me dijo que te hablara fuerte, el Señor me dijo. Mentiras. Son nuestras emociones y nuestros impulsos los que nos llevan a actuar de esa manera. Porque si medito los mandatos del Señor, si medito sus preceptos, si me dejo instruir por el Señor y si guardo su palabra, hermanos, voy a ser una persona tan bendecida que a donde llegue y a quien le hable, habrá bendición. Porque eso es Dios. Eso es Dios. Es una bendición para nuestra vida. Pero hay que detenernos más. Hay que pensar más. Hay que meditar más para descubrir qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida.